Buenas tardes. Creo que hay que empezar, ¿no? Pues muchas gracias a los organizadores por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, ustedes a vosotros, nosotros más a tú. Soy médico, traigo el discurso de la medicina. Mi discurso acerca de la historia del arte, acerca de la cultura, pues es más escaso. Entonces mi planteamiento me convoca aquí para que haga una presentación durante aproximadamente una hora bajo el tema de qué es la melancolía y tratar de hacer una aproximación de qué es lo que se puede decir o cómo se puede acotar o qué son los contenidos múltiples que tiene este concepto, este término o esta gran categoría de la cultura y de la salud en cierto modo. Si yo tuviera que decir una primera definición, yo podría decir que la melancolía es una experiencia humana en torno a la tristeza, en torno a la culpa y en torno a la actividad. Bueno, quizás esto sea lo más común y lo primero que podemos delimitar. Inmediatamente podría decir otra. Y podría decir que también que es una experiencia humana que se circunscribe al amor, al arte, al dolor. Y así podría probablemente pues, estar incluyendo prácticamente todos las vivencias, los conceptos, los símbolos, las imágenes que se me fueran ocurriendo dentro de la melancolía. ¿Qué viene esto a subrayar? Pues precisamente algo que se ha, en lo que se ha existido permanentemente, que la melancolía tiene múltiples voces, que es de mil caras, que presenta múltiples máscaras, porque siempre viene enmascarada, que es de una heterogeneidad que sobrevive a lo largo de los siglos y que presenta, junto con otra gran manifestación de índole psíquica y cultural como es la histeria, una versatilidad y un carácter heteróclito inmenso que las hace muy difícilmente aprensibles. Por eso precisamente la psiquiatría actual podríamos decir que son términos que están en desuso y que se tratan de acortarlos precisamente por esta multivocidad que es muy difícil de abordar. Os quiero recordar que, por ejemplo, Barton, el escritor de la anatomía de la melancolía, que es uno de los grandes textos del Renacimiento, que está publicado en el año 1621, que recoge toda la tradición de las ideas clásicas de la tristeza y de la melancolía, decía que la Torre de Babel, le cito textualmente, nunca produjo tanta confusión de lenguas como la variedad de síntomas que produce el caos de los melancólicos. Con esto viene un poco a insistir en este factor de complejidad y de pluralidad y de universalidad. Entonces, desde este punto de vista, tan cierto es que todos somos melancólicos, en tanto después lo veremos que somos sujetos de deseo, es decir, que estamos introducidos en una vida de deseo, como también podríamos decir que solo algunos lo eres, o lo somos, ya sea por carácter, por estructura, decimos ahora, en vez de carácter, o por enfermedad. Es decir, que la dificultad de nuevo de definir y de acotar el término volvió otra vez a poder ser subrayada desde cualquier punto de vista que se lo observe. Bueno, por si fuera poco, junto con la multiplicidad se ha destacado siempre otro carácter difícilmente integrable en el conocimiento, que es la dualidad. Si de la melancolía se dice que es una experiencia múltiple, también se dice sistemáticamente, y se ha dicho desde la antigüedad, que es dual, que siempre se presenta con dos caras y con dos aspectos distintos, opuestos y contradictorios. La doble cara de la tristeza siempre se ha destacado. Hay una tristeza noble, se ha dicho, y otra vulgar, una enferma y otra creativa. Se dice que hay una tristeza salutífera y otra mortífera. Y también se subraya que en la melancolía se mezcla siempre lo mejor y lo peor del hombre, lo excelente y lo ruin, la gratitud y el odio, el gozo y el dolor, siempre como opuestos, el lamento y la acusación, la banalidad más baja de lo que se puede decir y al mismo tiempo la hondura metafísica, que siempre viene también de la mano de lo melancólico. Esta dualidad es permanente, es decir, a todo el mundo le suena ahora esto que se inventa la psiquiatría acerca del trastorno bipolar. Precisamente se llama bipolar por esta bipolaridad, por esta condición de poder aparecer como manifestación de dos opuestos, como una tristeza profunda, como una alegría desesperada y excesiva. Podríamos recordar entonces a los casos una cita de Pedro Mercado. Pedro Mercado es un médico de Granada que
junto con otros dos autores, Andrés Velázquez y Huarte de San Juan, son los tres escritores de la medicina del Renacimiento que abordan la melancolía desde nuestra tierra. En esa época tan presente aquí en la exposición, que supongo que todos habréis visto, Pedro Mercado escribió unos diálogos que llama de filosofía natural, y en el diálogo sexto le dedica a la melancolía. Esto está publicado en 1558, y allí se lee una consideración que merece la pena traer en este momento a colación. Dice que aunque la melancolía es enfermedad, los teólogos y confesores la entendéis mejor, están en el diálogo, pues las tristezas e imaginaciones de estos por la mayor parte paran en escrúpulos y casos de conciencia, y a ninguna persona se osan descubrir sino a ellos. Es decir, que de nuevo tenemos aquí que nos hemos introducido en una tierra de médicos y de confesores, de médicos y de teólogos, es decir, también dos aspectos duales, juntos y al mismo tiempo apartados, difícilmente asimilables en la cultura presente. Es decir, estamos ante una enfermedad y al mismo tiempo ante un pecado. La depresión como pecado, la depresión como falta, la depresión como culpabilidad. Está presente también permanentemente durante toda la cultura. Fijaros que si recordamos la época griego-romana, Séneca, en las cartas que le escribía a Lucilio, le dice claramente: te prohíbo deprimirte y entristecerte. Es decir, no le recomienda que no se entristezca, sino que se lo prohíbe desde una moral estoica. Es decir, porque precisamente la falta por excelencia es perder el ánimo, la combatividad, la razón, el impulso ante los sentimientos, dejarse vencer por las pasiones. Durante la Edad Media hay un momento donde la melancolía tiene un protagonismo grande sobre los conventos y aparece con un término de acedía, y ahí también aparece siempre como culpabilidad del monje que abandona sus tareas y su oración y se entrega a la pasividad. Entonces es también muy estudiada por los padres de la Iglesia y muy combatida también desde la postura de que todo lo que sea triste es identificable con lo culpable, con lo pecaminoso, con lo satánico. En los tiempos actuales, pues yo recuerdo que hubo una época en que Lacan, un psicoanalista ya del presente, que murió en 1980 creo, una de las grandes figuras del psicoanálisis francés, pues de repente provocó a la psiquiatría y en general a la corriente positivista y biomédica en la que ha avanzado la psiquiatría presente, definiendo la depresión como un pecado. Entonces eso despertaba en cierto modo una conciencia que parecía que era una irreverencia nueva y producto un poco de una aventura surrealista de Lacan, cuando realmente era repetición de una tradición que venía desde la antigüedad. Bueno, ha aparecido de repente aquí la culpa, que ya no lo abandonaremos en toda la noche, y aparece la culpa como protagonista principal de todo lo que rodea la melancolía. Kafka es un ejemplo en este sentido que es citable, porque Kafka se nombra la culpa, probablemente. Entonces no es de extrañar que pueda hacer comentarios acerca de la tristeza muy oportunos. En las conversaciones que mantiene con Janus yo he extraído este comentario que hace él. Dice Kafka, cuenta Janus, que dice a Kafka, dice: el corazón es una casa con dos alcobas. En una reside la pena y en otra la alegría. Nunca se debe reír demasiado, ya que de lo contrario se puede despertar la pena que vive en el cuarto de al lado. Es decir, buscar una moderación y tener un cierto cuidado acerca de que las emociones, cuando son opuestas o cuando son contradictorias, una puede despertar a la otra. Seguimos en aproximaciones y dando vueltas y círculos al problema. Hipócrates, el médico de la antigüedad por excelencia, fue el primero que la definió, y la definió de una manera muy sencilla. Dijo: ¿qué es melancolía? Dijo: una tristeza que dura demasiado. Es bien fácil y bien sencillo. Es el abordaje temporal de lo que es triste. Es decir, que cuando el tiempo te vence y lo triste adquiere una continuidad excesiva, entonces el hombre es melancólico. Si la tristeza es vencida oportunamente y en breve espacio de tiempo, pues no es melancólico. Pero de la antigüedad también traemos un grave problema y un grave planteamiento. Aristóteles, hay un problema que se llama problema 30, se hace una pregunta
que es ¿por qué todos los hombres excelentes, dice, ya sea en el gobierno, ya sea en las artes, ya sea en la guerra, ya sea en la poesía, dice, ¿por qué todos estos hombres excelentes son todos melancólicos? Una pregunta, no la contesta naturalmente, la deja ahí, pero se viene heredando esa misma pregunta hasta la actualidad. Se sigue debatiendo continuamente en todos los aspectos culturales o clínicos o artísticos acerca del problema de por qué los genios son gente trastornada melancólica. Melancolía en la antigüedad era sinónimo prácticamente de locura. En aquella época no había esos diagnósticos que tenemos ahora tan específicos y tan inútiles, que hay 300, 400 en los manuales de psiquiatría, sino que había un término general que era la melancolía, que abarcaba la locura en general y luego en concreto abarcaba la locura de las pasiones tristes. Es un dolor, decíamos, pero también un refugio. Aquí este es un problema clínico por excelencia. Todos los síntomas para la psiquiatría, por una psiquiatría de orientación psicoanalítica, aparte de ser un defecto en el equilibrio psíquico de las personas, son un recurso. Es decir, muchas veces nos preguntamos por qué los delirantes no dejan de delirar y por qué sienten tanto gozo o arraigo a sentirse perseguidos. Dice, porque se siente perseguido, no quiere nunca abandonar, dejar de ser perseguido. Y el que está melancólico, generalmente muchas veces, aunque se queje, también hay un punto donde se resiste a dejar esa tristeza. Y el que es un fóbico también tiene un enganche donde por una parte quiere perder el miedo y por otra parte le está sujetando para no perderlo de vista. Eso es un síntoma, siempre, como una defensa y como un recurso que, digamos que nuestro espíritu, o nuestra mentalidad, o nuestra psique tiene siempre al alcance de la mano para tratar de defenderse de los dolores, pero al mismo tiempo para refugiarse en ellos. Es una excelencia entonces y una fortaleza también. Kierkegaard decía lo siguiente: mi pena es mi castillo. Una expresión clara acerca de ese carácter defensivo, de recurso, de protección, de Marcial. Tengo aquí otra citación que comenta la arrogancia de un rostro triste, dando a entender lo que después continuamente se ha subrayado acerca de la soberbia y el narcisismo que pueden acompañar la experiencia de la melancolía. Víctor Hugo hablaba de la felicidad de estar triste, también subrayando la gran contradicción que puede encontrarse en torno a la tristeza y donde se puede buscar un escondite o un modo, digamos, de buscar cierta alegría o cierta satisfacción propia. Es un pecado, es un ideal, es algo reconfortante, aunque sea muy doloroso. Fijaros de nuevo una conversación, un comentario de Kafka. Le dice también a Janus, dice, los recuerdos bonitos, dice, mezclados con tristeza, saben mucho mejor. Dice, así que en realidad no estoy triste, sino que soy un sibarita. Para no entender el aspecto este de recreo, de narcisismo, de refugio, de protección que le puede dar la tristeza. Si hubiera que resumir un poco toda esta primera aproximación, un poco de clasificaciones y te busque un poco de conceptos, que ahora nos van a volver otra vez a volver todos, pues yo subrayaría, yo elegiría la definición de la enciclopedia de Diderot. Ahí sencillamente define la melancolía como el sentimiento habitual de nuestra imperfección. Es decir, sencillamente como la condición humana. ¿Qué es la melancolía? La condición humana. Es decir, somos melancólicos. Vivimos en un mundo psíquicamente melancólico. Bueno, a la hora de la explicación sorprende, y no sorprende al mismo tiempo, que durante más de 20 siglos ha habido una explicación única e invariable, que ha sido a través de la teoría de los humores, de la teoría moral hipocrática, galénica, clásica, que se ha venido manteniendo prácticamente pues hasta la Ilustración y la aparición de la psiquiatría. La psiquiatría aparece a finales del siglo XVIII o siglo XIX. Ya estaba avanzando la Ilustración, pero digamos que lo que es la identificación de la profesión, la identificación del problema de los enfermos mentales y de su sufrimiento, pues es que en ese momento, hasta entonces, siempre se había interpretado la melancolía a través del estudio de los humores, sobre todo de un humor de ellos, del humor melancólico, del humor negro, ¿no? Dentro de las grandes concepciones. La concepción de los humores no es una condición estrictamente natural, estrictamente física, sino que es una concepción de una gran riqueza, de una riqueza incomparable si lo trasladamos o intentamos
cotejarlo con las tonterías que decimos ahora actualmente con la depresión, pues entonces se le dio un simbolismo y una riqueza mucho más abarcante. Hasta ese momento, y prácticamente al comienzo de la psiquiatría y toda la psiquiatría, el corte que establece el psicoanálisis y Freud, siempre se estudiaba la melancolía y la tristeza a través de una relación establecida entre las pasiones y la tristeza. Y desde el psicoanálisis, con ese término de libido, que en definitiva lo podemos traducir como deseo, el escenario se desplaza al deseo al campo del deseo y la tristeza. Es decir, pasamos de las pasiones al deseo, lo que antaño y los antiguos se inclinaban siempre a la moral a través del control, una cuestión muy estoica, a través del control de las pasiones. Séneca, en su recomendación a Lucilio, no te dejes llevar por las pasiones, pues se transforma en un campo más del deseo y de la tristeza. Probablemente siempre se pone Freud como que establece un corte en el cual obliga a toda la cultura y a toda la medicina psiquiátrica a elegir un camino, no te deja, se bifurca y te obliga sistemáticamente a elegir un camino, otro camino. Ahí sencillamente siempre Freud hay 3 o 4 definiciones que quedan en la historia de la cultura psiquiátrica, de la cultura médica, del discurso médico, como que son una barrera por la cual una bifurcación que uno tiene que cruzar. Una de ellas es Freud tiene unos cuantos manuscritos que son unos textos brevísimos en los cuales se hace una reflexión sobre distintos temas, que es una reflexión que marca siempre un peso en la condición de comprensión de muchos de los problemas psíquicos que nos puedan afectar, y uno de ellos es el que llaman el manuscrito G. Y dentro del manuscrito G hace una consideración que dice que define la melancolía como el duelo por la pérdida de la libido, es decir, el duelo por perder el deseo. A partir de ese momento prácticamente podemos decir que de aquí para allá solo hay 2 maneras de entender la melancolía, desde el punto de vista del discurso médico, que no artístico, que eso corresponde a otros. Pues se entiende por la parte de la biomedicina, es decir, de los neurotransmisores y los medicamentos y el efecto que pueda tener un antidepresivo en la melancolía o en la depresión que sufre una persona, o se la entiende como un conflicto con el deseo. Entonces las dos pueden ser compatibles, pero en cierto modo siempre hay que elegir una de ellas o tomar en consideración con más importancia una o la otra. ¿Qué es la melancolía entendida como un duelo o una pérdida del deseo? Pues es un poco lo que vamos a ver en lo sucesivo. Antes conviene recordar un poco cómo era la teoría hipocrática, ¿no? Porque se la ve siempre porque está dotada de esa capacidad potencial, explicativa y simbólica tan elevada, tan alta, tan profunda. Fijaros que lo triste era siempre interpretado con una perspectiva múltiple que englobaba cantidad de cuestiones, siempre cuádruples. Reunía las 4 cualidades: lo seco, lo húmedo, lo frío y lo caliente. Los 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Los 4 humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla, la bilis negra. No os aburráis. Los 4 temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Y todo ello debía estar en armonía con las 4 edades de la vida, con las 4 estaciones y con los 4 puntos cardinales. Es decir, que la tristeza de cada uno había que abordarla dentro de este gran círculo de factores. De un valor semántico que, por supuesto, desborda la simplificación actual de la manera que tenemos de entender la tristeza o la depresión, pues sencillamente como una enfermedad que se coge uno como te puedes coger una gripe. Es decir, que me cogí una tristeza, pues sin hacerse una pregunta subjetiva de por qué me he cogido esa tristeza, sino que es que me vino, pues como me ha venido el catarro, me ha venido un virus. La sangre se decía que imita el aire, se incrementa en primavera y reina en la infancia. La bilis imita el fuego, se incrementa en verano y reina sobre la adolescencia. La melancolía imita la tierra, se incrementa en otoño y reina sobre la edad madura. Y la flema, por último, imita el agua, se incrementa en invierno y reina sobre la vejez. Es decir, que como veis, la melancolía no solo es entendido como una discrasia, decía, de los humores meramente natural y física, sino que aquí se combinan siempre todo sobre estas condiciones materiales
aparecen todas las condiciones estéticas y morales. Toda esta ambivalencia, toda esta fuerza se puede concentrar, por ejemplo, en el dios de la melancolía, que es Saturno, está continuamente presente en la exposición. Es decir, porque Saturno, como planeta, se presenta como el más frío, lo que sucede en la melancolía, la frialdad, la falta de deseo, la inactividad y la tristeza, pero al mismo tiempo como lo más profundo. Es el que está más lejano, es el más hondo, es el más metafísico, el más filosófico. Al mismo tiempo es un caníbal que se come a sus hijos. Es un hombre que Saturno mantiene las relaciones con medida de saturación. Es decir, el que está saturado no tiene deseos porque lo tiene todo. Nosotros decimos que un hombre melancólico es una persona que no tiene nada que perder, porque lo tiene todo perdido. Y si uno no tiene nada que perder, no tiene deseo, porque el deseo no es nada más que la búsqueda de algo que hay que encontrar y que necesitamos y que podemos considerarlo como perdido, y salimos al encuentro de ello. Saturno lo tiene todo, se ha devorado hasta sus hijos, está saciado. De este modo ya no tiene deseo, ha desaparecido su deseo con esa satisfacción caníbal que le ha llevado a un goce completo y a la destrucción del otro. Es decir, que si uno resumiera todo esto, se podría hacer con la triple causa de la melancolía que establece Ficino ya en el Renacimiento. Y dicen, hay tres causas en la melancolía. Hay una causa natural, que sería la que actualmente abarca la psiquiatría más biomédica. Hay una causa humana, que sería más la psicológica. Y hay una causa divina, que sería más la moral, la teológica, la propiedad del pecado de entonces. Es decir, que los dos factores, teológico, humano y natural, pues serían un poco, resumiendo, todo lo que es la gran concepción de la antigüedad, las que estarían presentes permanentemente a la hora de intentar explicar y de definir qué es lo melancólico como amenaza y como experiencia humana. La teoría moral pues nos puede resultar como una combinación algo insólita para nuestra sensibilidad actual. No cabe duda que nos cuesta mucho tratar de hacer explicaciones con este mare magnum semántico y simbólico. No estamos habituados porque digamos que la ciencia desvirtúa completamente eso y lo anula. Nuestras exigencias actuales de exactitud, de experimento, de contrastación, de objetivación, pues se ha roto, que tiene una sencillez un poco lerda, pues se ha roto con esa profundidad poética y filosófica y moral de la antigüedad en la teoría moral. Tened en cuenta que, por ejemplo, Partes define la ciencia como lo que ha aprendido la sutileza. Entonces, si nosotros comparamos las observaciones actuales de la tristeza con las antiguas, pues realmente son descripciones las nuestras que carecen de sutilidad frente a la gran riqueza simbólica que tenían los antiguos. Hay un ejemplo bonito de cómo está la situación de la psiquiatría, no por un psiquiatra, sino por Truman Capote. Truman Capote, en Música para Camaleones, dice esto. Dice, la ansiedad, está discutiendo sobre cómo la ansiedad influye en la depresión y cómo la depresión influye en la ansiedad. Y dice, la ansiedad, como cualquier psiquiatra caro le diría a uno, viene causada por la depresión. Dice, pero la depresión, como el mismo psiquiatra informaría en una segunda visita por unos honorarios adicionales, está originada por la ansiedad. Yo creo que esa combinación tonta pues resume bastante bien cómo se ha empobrecido la visión de lo depresivo, de lo triste y de lo melancólico. Otro tratado sobre Saturno, cuando el biológico se fusiona con el crono romano, se convierte también en un protector, adquiere más riqueza simbólica todavía, y se convierte también en el protector de los campos. Estamos hablando del dios de la melancolía, de las cosechas, de los lisiados
y sorpresa de los salteadores de caminos. Es decir, aparece con una protección, con unas connotaciones distintas, donde lo que domina es la reclamación y la deuda. Todos somos deudores de un préstamo original. Esa es nuestra condición melancólica por excelencia. Una deuda original que gana figura y fisonomía en los primeros años de la vida. Es decir, cuando nuestra supervivencia está mucho más en las manos de una persona. Es decir, que el hombre nace en una situación de debilidad, de dependencia y de fragilidad absoluta, hasta el punto de que necesita una persona que realmente le cuide, le proteja y de la cual depende su vida y su muerte. No basta con ser querido o no ser querido, sino que también lo precisa para poder vivir y sobrevivir. Se ha dicho que el amor a la madre que sentimos realmente es un síndrome de Estocolmo. Es decir, que el niño nace o nacemos en una situación de rapto, nos han raptado de la nada, nos han llevado a un domicilio sin pedirnos permiso, nos mantienen en una situación de vida o muerte en la cual pueden decidir si vivimos o morimos, si se nos da cariño o se nos priva de ese cariño, y el resultado es que nosotros amamos a ese que nos ha secuestrado. Bueno, esa deuda permanente que está tan próxima a la culpabilidad que decíamos antes, pues está permanentemente presente como una herida tan profunda que describe muy bien lo que puede ser la herida de la melancolía. Es decir, esa deuda y culpabilidad tan original y tan propia de los primeros años de nuestra vida, que nos deja marcados definitivamente para la posteridad. Una deuda que nosotros normalmente vamos cancelando dentro de la normalidad, mediante la reparación y fomentando los elementos que impulsan la piedad y el buen corazón. Digamos que somos personas relativamente decentes, síndrome de Estocolmo le vamos cambiando por lo que es la moralidad, nuestro superior, nuestros ideales y nuestra conciencia ética con respecto a nuestras obligaciones propias y a las obligaciones sociales. Entonces toda nuestra experiencia triste, digamos que se puede también focalizar y centralizar en este problema de la deuda. El melancólico profundo, es decir, el melancólico enfermo, el melancólico que algunas veces llamamos o llaman psicosis maníaco-depresiva o melancólico sin más, es decir, un auténtico hombre triste de una tristeza digamos que va más allá de la depresión habitual que todos podamos sentir, pues realmente le podemos también definir como una persona que se desespera porque su deuda no tiene cancelación posible, no puede devolver la deuda que tiene. Pasa lo contrario que le puede suceder igual esto ya es demasiado psiquiátrico, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de la histeria. La histeria es una persona molesta que está continuamente quejándose, reclamando y exigiendo, ¿no? Entonces, en cierto modo, el histérico es un acreedor permanentemente insatisfecho. Todo el mundo le debe algo y nunca le dan lo suficiente. En cambio, el melancólico está en una posición completamente contraria, ¿no? Es él el que debe algo y en ese deuda no consigue nunca terminar de pagarla. Lo cual no quiere decir que sea solo un pobre hombre, que no tiene capital suficiente para hacerlo, sino que, como hemos dicho desde el principio, la melancolía incluye una dualidad, dos términos contrapuestos, y entonces también podemos considerar que es un debiente mezquino, miserable, que no quiere devolver lo que es suyo, que no quiere pagar las deudas que tiene. Es decir, que tanto se le puede ver como víctima de una impotencia ante la deuda, y al mismo tiempo también le podemos observar como un aprovechado, que no quiere pagar a la sociedad o a los demás lo que realmente les debería devolver. Hay una frase proverbial que dice que lo que Saturno daña, Júpiter lo enmenda. Es decir, que allí donde Saturno ha provocado una herida, pues viene otro dios, el Júpiter de la guerra, a salvarnos.
el Dios de la guerra y de la paz, el Optimus Maximus que llamaban, nos concede la posibilidad de encontrar un enemigo y declararle la guerra para huir de la melancolía. Es decir, el enemigo. Es decir, hay dos aspectos que se desplazan como contrarios a la melancolía. Uno hemos dicho la histeria, pero muy próxima a la histeria parece también la paranoia. Es decir, la búsqueda del enemigo, pues muchas veces es el principal como sustituto del deseo, y a través del odio es un encuentro, una coincidencia fabulosa para poder combatir con la tristeza. Es decir, ya que estoy triste, pues una de mis soluciones puede ser encontrar un enemigo al cual combatir, es decir, dedicarme en cierto modo a la guerra. Cuando las armas del deseo se entregan y el deseo no surge, dice, el melancólico puede encontrar en el odio y la enemistad un reconstituyente insólito y necio, pero muy eficaz. Fijaros como que el entusiasmo causado por la guerra no está fuera de lugar nunca. Es decir, es una solución, siempre se dice que es una solución humana, demasiado humana, al aburrimiento y a la tristeza. Fijaros cuántas veces he comentado acerca de la sorpresa que despierta el hecho de cómo en la Primera Guerra Mundial los jóvenes se alistaban a comienzos de la guerra con un estado de exaltación y de sentimiento de vida intensa para iniciar aquella carnicería terrible. Y siempre sorprende porque se apuntaban con esa alegría, y qué tendría que ver esa alegría y ese entusiasmo con una manifestación de la melancolía del momento. Sigo acercando un poco, así que podemos comentar o debatir un poco estas cuestiones. La psiquiatría se divide ante este problema, lo que es la disciplina. Hay una corriente, os he dicho ya, en lo que llevamos de charla, muy positivista, muy biomédica, muy cognitivo-conductual, y por otra parte, que seguía de los transmisores, y por otro lado pues está la corriente más freudiana, más dinámica, más de estudio, del deseo, y que hace descansar en el deseo todos los problemas de ella. La psiquiatría nació luchando contra la melancolía, porque la melancolía eran unos conceptos tan amplios y tan literarios que no podía ser asimilado por una ciencia naciente que estaba intentando legitimarse dentro de las especialidades médicas y quería una especialidad más. La psiquiatría sigue con ese problema. Los psiquiatras es una pobre gente que anda por los hospitales que no sabe dónde está, ¿no? Huye de los cuerpos y le llaman para cuestiones de la mente que no son propias de la medicina. Entonces siempre tiene un cierto desvarío allí y un malestar general, ¿no? Pero al mismo tiempo un interés en que se le reconozca que es uno más, aunque solo sea para cobrar. Pero hay una lucha profesional siempre al encuentro de una identidad propia y de reivindicar una especialización como el resto de las especialidades médicas, ¿no? Pero ya Quiró, que es el primer psiquiatra, junto con Pinel, que se puede decir que son los padres de la psiquiatría, pues lo primero que se le ocurre es que está la melancolía, hay que borrarlo del medio, porque con esto no vamos a ninguna parte ni se nos va a respetar, ¿no? Y propone utilizar el término lipomanía. No es difícil cambiar el término de melancolía. La psiquiatría actual es una lucha también permanente, un pulso trazado a ver si consigue hacer desaparecer la melancolía, la histeria y la paranoia. Lo logra artificialmente a través de sus clasificaciones, pero en cuanto se descuidan todos acabamos hablando de melancolía, de histeria y de paranoia. Lo que pasa es que ya no lo ponemos en los informes. Lo hablamos entre nosotros, pero no se transmite a un informe que debe ser el científico. Entonces, como científico, pues ha perdido la sutileza que decíamos antes. Pero fijaros que está Esquirol haciendo un diccionario de las ciencias médicas y está hablando de la psiquiatría, y dice, la palabra melancolía, dice, consagrada en el lenguaje vulgar para expresar el estado de tristeza de algunos individuos, debe ser dejada a los moralistas y a los poetas, que en su expresión no están obligados a tanta severidad como los médicos. 1819. Bueno, pues a partir de ahí este ha sido un poco el destino de la psiquiatría. El doctor Mercado les decía antes que hace compatibilizar la opinión del médico con la opinión del teólogo, pues ha desaparecido. La confesión ya la hacen los psicoanalistas y no hace falta que se presente ningún confesor a entender el espíritu de los enfermos. La retórica cientificista dice que ha transformado la melancolía en depresión, una cosa vulgar y baja que no conduce a ninguna parte desde el punto de vista del discurso de la cultura. Entonces, como
¿Cómo podemos abordar desde el deseo esta doble o triple condición, ¿no? Por una parte hemos dicho que es una experiencia universal de la subjetividad. Todos, en cierto modo, somos melancólicos. O sea, si realmente el deseo es un poco la esencia psicológica del hombre, el deseo es, por definición y por esencia, melancólico, porque siempre está perdiendo. Ahora abarcaremos un poco más. Siempre está en una entredicha, siempre tiene una pérdida, nunca está satisfecho. Entonces hay una condición en la cual todos podemos ser melancólicos. Ahora es cierto que no todos somos melancólicos en el sentido de esa condensación morbosa de la tristeza que pueden presentar algunas personas en su modo de ser, en su estructura, en su carácter, o en alguna crisis puntual, donde realmente se hunden y se vienen abajo de una manera que es muy parecida como a la condición nuestra que nos sustenta, pero al mismo tiempo muy distinta en cuanto a intensidad y a cualidad. Nosotros podemos empezar diciendo que decía Relación que donde acaba el deseo empieza el temor. Es decir, que realmente el deseo es la garantía de nuestra salud. Si el deseo funciona, pues nosotros decimos que estamos psíquicamente sanos o relativamente felices, o hasta donde es posible estar estables y vivir sin un sufrimiento excesivo, más allá de las desgracias y calamidades que nos pueda ir deparando la vida, que son inevitables. Pero siempre está amenazado por el displacer, por la pérdida, por el duelo, por la parcialidad de todos nuestros empeños. Pues resulta que son siempre unos cofactores melancolizantes que permanentemente están atacándonos, nos están poniendo en entredicho, nos están creando dificultades. Ante eso siempre uno reacciona de múltiples maneras. Fijaros que hay esto es muy antiguo, ¿no? Es un trovador occitano que dice que no hay ningún amor igualable al amor a distancia. Entonces, cuando uno tiene problemas con el deseo, pues una solución es poner, tengo una novia en Nueva York, pues los problemas son mucho menores y la ilusión no baja. Pues siempre no hay nada como echarse de menos. Siempre he dicho que fíjate que esto lo decía ya Ovidio, decía la demora es la mayor alcahueta. Esperar es extraordinario, siempre la posibilidad, la realidad le puede a uno resultar decepcionante, pero la posibilidad nunca. Entonces el deseo siempre vive de un más allá, siempre está trascendiendo un poco el presente y buscando una temporalidad futura, o sencillamente viviendo al mismo tiempo de una nostalgia de algo pasado, pero siempre una incomodidad con respecto del presente. Los kilómetros nos hablan muchas veces de la decepción causada por la realidad, la risa o el llanto, la lejanía y la proximidad, como he dicho, el aplazamiento o el aprontamiento. Hay gente como los que son más de carácter obsesivo, que cualquier enfrentamiento del deseo sencillamente lo van dejando pasar, ¿no? Que siempre hay un mañana, vuelvo hasta el mañana. El vuelvo hasta el mañana del alma pues no es nada más que una condición de la obsesividad de las personas, ¿no? Kafka, con un carácter, con un punto de vista, un cacho de Kafka, es lo obsesivo que es. Entonces, cuando quiere quedar con Felice en una cita, pues realmente lleva 4 meses de escritura, prácticamente la ha visto una vez, anhela continuamente verla, y entonces nunca conseguirá verla. Siempre encuentra algún problema, alguna dificultad. Y cuando la ve uno y viaja a verla, uno puede pensar, pues si ya corriendo a verla, no le dice, bueno, llego mañana, duermo en el hotel, podríamos quedar a tal hora, al día siguiente, que se iba al día siguiente. Por favor, no vengas, ven de frente a donde hemos quedado. No se te ocurra venir por un lateral, porque eso sería horroroso. Es decir, aquí tenemos una persona que tiene tan controlado el deseo suyo y el deseo de la otra persona que necesita crear toda una especie de ritualidad de espacios, de tiempos y de prórrogas, siempre de demoras y de prolongaciones, ¿no? El afrontamiento, entonces os decía, el afrontamiento o enfrentarse a las cosas lo antes posible, la monogamia o la promiscuidad,
siempre aparecen como la histeria y la obsesión, siempre parecen como defensas contradictorias, pero cualquiera de ambas los pueden ser útiles según el modo de ser y las estrategias que tenga cada uno, digamos, para combatir y sostener el deseo. Es decir, de la misma manera que Kafka, como en cuanto que obsesivo, entendido como obsesivo, intenta controlar siempre el deseo, pues un histérico es al revés, es el que está continuamente despertando el deseo de los demás, aunque sea sencillamente para despertarle y dejarme insatisfecho, pero no deja de ser otra estrategia para que el deseo no se hunda, que es lo peor, es decir, que no se detenga, porque es la depresión, ¿no? Si os digo 5 características del deseo antes de que me echéis, el deseo está enfrentado a 5 problemas: el de la detención, el de la decepción, el de la confrontación, el de la seducción y el de la eliminación. Todos acaban en uno. ¿Qué necesitamos como hombres deseantes? Que no se detenga el deseo. Un deseo se dice que hacer luego lo siguiente. Es decir, si se termina un deseo mío, pues yo tengo que arreglar maneras para que surja otro pronto, porque si no, tras un periodo de aburrimiento, me puedo quedar deprimido, me puedo quedar detenido. También me tengo que enfrentar con la decepción. Cuando consigues algo nunca ya no vale tanto como cuando lo buscabas. Entonces siempre, fijaros que los gitanos, hay una maldición gitana que dice: ojalá se cumplan todos tus deseos. Está en este orden de planteamientos, ¿no? Tú consigues todo lo que quieras, verás que la que te cae encima. Hay que asumir esos problemas de la decepción permanentemente. La confrontación, no hay deseos sin rivalidad. Esto que sería el Edipo freudiano, pues el deseo siempre es triangular, siempre nos gusta lo que le gusta al otro. Ovidio también lo decía muy bien: ¿qué es lo que me gusta de esta mujer? Dice: el cariño que la tiene su marido. El marido no tuviera cariño, para mí desaparece. Si no hay una rivalidad, si no hay confrontación, el deseo muere, el deseo. Entonces, claro, la confrontación y las rivalidades pueden ser muy graciosas, muy agradables, pero también son muy traumáticas. Igual que el deseo, igual que la detención del deseo. La seducción, y esto es capital, ¿no? Un loco es una persona que es incapaz de despertar el deseo del otro. Eso es definitorio. O sea, dicen: ¿cómo puedo definir la esquizofrenia? Como una persona que no consigue, porque no lo entiende, despertar y seducir a alguien. Mientras que entre los neuróticos, pues digamos que siempre estamos buscando a ver si nos quieren, si no nos quieren, si traigo a esta persona, traigo a esta otra, y yo tengo que tener conocimiento de mis capacidades y al mismo tiempo tengo que conocer al otro para poderle conquistar. Tengo que saber sus gustos. Muy difícil, un loco como mejor se le encuentra y se le aísle, y si se quiere se le diagnostica, si es que merece un diagnóstico. Eso es otro problema. Y es precisamente por esa impotencia, esa incapacidad para seducir. Y luego de alienación, decíamos, porque el deseo, uno nunca es dueño de sus deseos. Uno nunca es dueño de sus deseos. Uno no sabe por qué le y por qué esta persona me cae bien, ¿no? O sea, me fui con Karen Berman y por qué con esta Karen Berman y no con otra de la alfombra. Siempre hay ¿quién determina eso? ¿De dónde viene ese gusto? Bueno, pues esa alienación al otro, pues también hay presente. Bueno, todo este es el círculo donde funcionamos. Mientras funcionemos con sufrimiento, con ansiedad, con angustia, pero digamos que lo podamos sostener, pues no pasa nada. Cuando fallamos en algún punto y el deseo no viene, no acude, entonces es cuando viene la depresión, el hundimiento y la forma melancólica de sufrir. El melancólico es una persona que llora pero no sabe quién llora. Freud lo definía como que sabe lo que ha perdido, sabe a quién ha perdido, pero no sabe lo que ha perdido, ¿verdad? Es decir, no consigue superar los duelos. Es decir, pierde a una persona, pierde un ideal y es incapaz de recuperarse de ese ideal. Lo cual no quiere decir que todos los duelos sean recuperables, ¿no? Hay 2 textos de Barthes también sobre el duelo, tanto el texto de la cámara lúcida como el diario del duelo,
donde él está explicando qué es lo que siente. Ya con 60 años ya ha fallecido su madre. No puede superarlo, no resulta superable, de hecho, vale poco después. Es decir, y dice específicamente, dice, esto no es un problema de duelo. Dice, aquí no vale el psicoanálisis, ni vale decir que después del duelo yo voy a encontrar otro objeto, pasar un tiempo y no olvido, sino que esto es un problema de lo irreparable. Esto no tiene solución, yo esto no lo puedo cambiar por nada. No puedo encontrar una persona que venga a ocupar ese espacio central que ocupaba mi madre en mi vida. Luego, entonces, esto yo no puedo enfrentarlo, nada más que esto va a ser, anuncia esto, este duelo va a ser caótico. Esto va a conducir al caos, ¿no? Entonces, vemos ahí también la presencia un poco no tan optimista de que los duelos se pueden resolver, sino que hay duelos irresolubles. Duelos irresolubles para personas no enfermas, sino duelos irresolubles para cada uno de nosotros que no estamos enfermos, que es mucho decir, pero que no encontramos la solución adecuada. Freud define la melancolía así, dice, es un estado de ánimo doloroso, en eso estamos de acuerdo, con cesación del interés por el mundo exterior. Al melancólico triste no le interesa nada de lo que salir. Hay una cena, pues no voy a la cena, yo para qué voy a ir a una cena. Con pérdida de la capacidad de amar, con inhibición de todas las opciones y sobre todo, dice, con una disminución del amor propio. Freud se queda sorprendido de por qué un melancólico está siempre insultándose a sí mismo. Dice, soy el peor de los hombres, soy el culpable de todo lo que está sucediendo a mi familia, soy un bandido, soy indigno de vivir. Entonces se sorprende y dice, ¿cómo una persona puede llegar a un extremo? ¿Cómo una persona tiene que llegar a ser tan melancólica? Dice, a lo mejor para decirse las verdades a sí mismo. Dice, a ver si es verdad que lo que le está sucediendo es que es así tal y como se pinta. Y al mismo tiempo dice, pero ojo, está continuamente lamentándose, dice, pero igual, a lo mejor igual es peor. Dice, porque los lamentos realmente son acusaciones dirigidas a los demás. Entonces viene todo el campo terrible en el cual el melancólico aparece como una víctima de un dolor asombroso y al mismo tiempo como el generador de tanto sufrimiento en el entorno. Un sufrimiento en el entorno no solo involuntario, sino en cierto modo como secretamente buscado. Aquí vendría la cara amarga y la cara mortífera y la cara mala de la melancolía. Luego tendría otra cara buena de impotencia, de incapacidad, de víctima, de enfermedad, de daño, de persona que necesita apoyo y reparación, pero que siempre pueden aparecer las dos, ¿no? Muchas veces con mucha crueldad clínica, cuando una persona se suicida, el clínico muchas veces le dice, anda, ¿por qué se ha suicidado? Entre las preguntas de por qué se ha suicidado hay una que siempre está presente, y es ¿contra quién se ha suicidado? ¿A quién le ha dejado al muerto esta persona? Que sí que es un duelo irreparable, ese no tiene solución. Y entonces se dice, bueno, qué agresividad, qué violencia, porque ha llegado tan lejos que para destrozar a alguien se ha tenido que destrozar previamente a sí mismo. Bueno, pues es un aspecto, no resume ni mucho menos el problema de un suicida, ni hay que identificarlo obligatoriamente con ello, pero tampoco es una pregunta que no se deba ahorrar. Entonces no debemos de ahorrarla tampoco en los problemas de la melancolía. La culpabilidad está siempre permanentemente presente. El deseo nace con la culpa y la culpa nace con el deseo. Nuestro mito por excelencia adánico, pues en definitiva es eso. Soy culpable y peco por un exceso de un deseo excesivo de saber o un deseo excesivo de tomar, de comer del árbol del bien y del mal, o despertar al deseo sexual y me tengo que poner un taparrabos porque de repente me viene la vergüenza y el pudor cuando de repente ya soy culpable y he descubierto el pudor, pero sin culpa no hay deseo posible. Es decir, que el deseo lo que viene a hacer es a cubrir y a canalizar la culpa innata y esa reparación que decíamos desde el principio y esa deuda que está permanentemente presente en nosotros y que es un empuje hacia el deseo y hacia la reparación, ¿no? Muchas veces hay una broma también clínica. Muchas veces admiramos y
encontramos a alguien que va a una ONG a África y está allí en unas situaciones, o un misionero o misionera, en unas situaciones de sacrificio, digamos que ejemplar, y no cabe duda que... Pero la clínica también es muy desconsiderada, ¿no? Porque la clínica también se tiene que preguntar ante esa persona, de decir, ¿qué habrá hecho para tenerse que ir a África? Es decir, ¿de qué culpabilidad está huyendo? ¿Qué reparación excesiva es la que tiene que poner obligatoriamente al cuerpo? Vamos, sería deshonesto por mi parte reducir a una persona que trabaja en una ONG o que trabaja en una misión a este aspecto. Pero este aspecto es un aspecto comprometido que tampoco se puede dejar de pensar bajo una especie de ingenuidad de los buenos sentimientos. Es decir, los buenos sentimientos siempre se acompañan de sentimientos horrorosos, de la melancolía. Entonces tampoco podemos dejar de mirar el lado negro y el lado, digamos, mortífero que acompaña a todo lo triste, que siempre está permanentemente presente. La incapacidad de amar, el odio, el impudor con que uno se puede acusar a sí mismo, esos lamentos, muchas veces se dice que es que la tristeza, la bilis negra del melancólico se extiende. Es decir, el paranoico se cree que todos le persiguen y que el otro le está haciendo alguna pirula. El melancólico piensa que es él, con su tristeza, el que está contaminando a todo el exterior. Y muchas veces uno no sabe elegir. La paranoia parece que tiene un aspecto negativo. Entonces, cuando decimos el paranoico lo decimos muy despectivo. Pero hay que tener también cuidado, que también tiene su lado bondadoso. Y uno necesita su motor de la paranoia, porque si no funciona. Si no un enemigo no hacemos nada. Si no una confrontación y una rivalidad no somos personas. Y en cambio el melancólico, que muchas veces se le ve como una persona más abatida, más impotente, pues muchas veces se nos pasa desapercibido ese lado vengativo, ese lado dañino, ese lado mortífero que pueda tener. Esa desvergüenza en muchas ocasiones con esa tristeza, esa falta de pudor tan llamativa, que muchas veces es una indiferencia hacia los demás, y que llamamos indiferencia porque está metido en sí mismo, está en una situación de mucho egoísmo y en definitiva de desprecio. O sea, en cualquier cierto modo desprecia al otro, está tan preocupado de su propia tristeza. Decía, una de las recomendaciones que hace Cicerón, me parece que en las Tusculanas, es si vas a un duelo, en un entierro, no estés excesivamente triste, ni hagas gestos muy llamativos, dice, porque la gente va a pensar que te quieres a ti excesivamente, más que a los fallecidos, más que al muerto. Bueno, esto lo vemos todos los días en cualquier funeral al que uno acuda, ¿no? De repente aparece una persona desgarrada, rota, y pregunta, te acercas a darle al pésame y resulta que es el amigo del amigo de un familiar, ¿no? Y dice, bueno, esto ¿cómo procede esto, ¿no? Bueno, pues este lado tan narcisista que se puede dar en torno a la tristeza, pero está también presente como aspecto un poco negativo. Se dice muchas veces que al paranoico, al esquizofrénico, siempre tiene un aparato que le hace transparentes los pensamientos, la cabeza. Pues todos siempre tiene un aparato que salga en la televisión, se enteran de lo que piensa. El melancólico lo que transparenta es el corazón. No salen a la calle porque se creen que los demás notan que él es culpable. Y por mucho que se les diga que no han hecho nada malo, que pueden mirar a la cara a las personas, lo miran siempre. No saben porque se sienten como adivinados, como avergonzados, como transparentes, como puesta su culpabilidad, su egoísmo o su mala conciencia permanentemente presente ante los demás. Si yo tuviera que resumir a las 9 en punto todo lo que he dicho, diría una definición sacada de Baudelaire, que me parece que es una definición casi perfecta, porque la perfección no existe de lo que puede ser la melancolía. Dice Baudelaire, un oasis, es decir, un refugio, un vergel, un lugar donde aún me gusta acudir, dice, pero es un oasis de horror
dice en un desierto de hastío. Yo creo que está muy bien definido porque es un grado de satisfacción que se acompaña del horror y se busca precisamente el oasis en el horror, en un desierto donde solo reina el aburrimiento, el hastío y la falta de deseo. Espero no haber transmitido, ahora que lo estoy rebobinando, haber transmitido una idea demasiado negra, melancólica de la propia melancolía. También tiene sus puntos positivos, y ya dijo Aristóteles que los grandes hombres virtuosos, éticos, morales y artistas, pues todos eran melancólicos también. Muchas gracias, y si queréis preguntar algo, pues aquí estamos. Sí, al hilo de lo que explicaba al final, que en definitiva la melancolía va muy unida al deseo y que es importante y que no, en definitiva, cuando no se satisface el deseo, pues puede venir la melancolía, y que es interesante tener siempre como el deseo como una puerta, un acicate. Me venía un poco al tema de lo que hoy pues se insiste de que hay que vivir el presente. Y se dice además que el presente no se vive a tope, no se vive el presente porque se está preso del pasado y preso del futuro. El pasado te da miedo y el futuro que te encadena. Y entonces no vives el presente y se indica como que eso que es algo negativo vive el presente. Pero entonces a raíz de lo que explicaba me venía la duda. Y si se vive el presente y se llena el presente, tus deseos en el presente, te produce la insatisfacción y entonces viene la melancolía. Entonces, ¿en qué medida se puede compaginar vivir el presente a tope, pero sin que el presente realmente quede del todo satisfecho y que el deseo siga siendo un acicate de insatisfacción que te produce esa sensación de vitalidad y demás? El tiempo es el tiempo. El deseo vive en el tiempo porque, digamos, el deseo es una manifestación diacrónica como lenguaje. Es decir, que igual que el lenguaje tiene un discurso longitudinal que obliga a que no podamos decir todo a la vez, sino que yo para explicarlo me tengo que tomar 2 minutos para poder decir lo que quiero decir de una manera diacrónica. Al deseo le pasa lo mismo. Un deseo necesita un antecedente más o menos nostálgico, o un presente, y sin un futuro tampoco funciona. Es decir, si hay una definición también categórica de lo que es un psicótico, un esquizofrénico o un melancólico profundo, es que viven en el presente. O sea, un esquizofrénico dice no solo en el presente, sino en el instante. Muy frecuente que te digan el tiempo se ha detenido, yo no tengo futuro, y están enfermos porque están precisamente viviendo un presente en el cual el tiempo está detenido y entonces no pueden trazar un proyecto, aunque sea un proyecto engañoso. En definitiva, no se puede representar la vida con unos ideales o con una vida superterrena y con, digamos, resucitaremos y viviremos en otro sitio. Sencillamente uno no necesita esa hipótesis, se puede vivir sencillamente viviendo pues como el burro detrás de una zanahoria. El deseo sencillamente es que cuando vas a coger la zanahoria ya no te gusta la zanahoria, ya has encontrado otro. Pero si eso se detiene, entonces como te vienes abajo o enloqueces. Entonces la vida se dice, ¿por qué la sociedad actual es tan depresiva? Pues las malas razones que dan es que hay tanta exigencia del deseo que no da tiempo a satisfacerlo, porque la vida va muchísimo más rápida que antes. Antes, cuando había un duelo, yo todavía viví los duelos cuando te ponías de luto. Pero la gente iba de luto, iba 1 año de luto, 6 meses, según los códigos sociales y según la categoría del fallecido. Entonces, el estar de luto y no poder acudir a ninguna fiesta es un sitio que te marca tu tiempo. No, me duelo. Ahora eso es ridículo. O sea, la gente va a la consulta y te dice que está muy triste y resulta que es que se ha muerto su padre hace 2 días. Y te lo cuentan al final, como si eso no tuviera nada que ver con... quieren que el duelo se desaparezca en poco tiempo, que no haya un tratamiento, que no haya un trabajo de duelo, que siempre es más o menos lento, depende de las personas y depende también un poco de las vinculaciones
situaciones que hay, quién ha sido la persona fallecida, pero no dan tiempo al aburrimiento. Sin aburrimiento no hay deseo. Entonces actualmente la vida es una continua actividad. Se ve mucho con los niños y dice, ¿por qué son tan hiperquinésicos? Están continuamente haciendo actividades, no los dejan quietos, no los dejan un espacio donde jugar y donde poder aburrirse, sino que enseguida tiene que aparecer una actividad nueva, distinta, que complemente a la otra. Siempre tiene que haber un presente agolpado ahí. Entonces el tiempo va tan acelerado que no tenemos deseo suficiente para cubrir la vida con esa aceleración. Y entonces la gente o se intoxica y coge aceleradores artificiales, pues la cocaína misma o cualquier otra sustancia, o sencillamente se deprime. Le lleva tiempo que se deprime y va a quejarse de su depresión, realmente va a quejarse. Eso es lo que también dicen que ha cambiado completamente la clínica. Antes iban los pacientes a decir, mira lo que me pasa, que estoy triste, ayúdame a buscar cuál es la causa de mi tristeza, vamos a comentarlo. Ahora en cambio van a quejarse de que están tristes para que les des un remedio inmediato. Entonces si tú dices, hombre, pues mejor antes de tomarte una pastilla, explícame un poco más, o cómo lo ves tú. Pues hay gente que eso no quiere saber nada, que le dé la pastilla, pero no habla de cuáles son las razones ni los problemas de la tristeza. Bueno, pues digamos que eso es un ejemplo de un poco, digamos, la impostura en la que se vive con respecto al tiempo y con respecto al presente, y que al mismo tiempo también explica por qué ahora los síntomas y los psíquicos viven de su expresión, pero también de la recepción del entorno. Es decir, que si a un deprimido ahora se le recibe muy bien, y realmente se le recibe muy bien, y todo el mundo hoy está deprimido, hay que llevarle corriendo antes de que esto profundice más. Fíjate que en los tiempos antiguos estábamos citando a Cicerón, a Séneca, diciendo que te prohíbo deprimirte. Ahora nadie se le dice que se le prohíbe deprimirte, sino vete corriendo a un psicólogo para que te apoye. Pero es que no hace tanto tiempo, Freud, en su texto de Dolor y Melancolía, estamos en 1914, está hablando de la melancolía y dice con toda naturalidad, a nadie se le ocurriría poner a tratamiento a una persona que está en duelo. Es decir, está triste, sin más, está deprimido. Y eso no admite tratamiento. El tratamiento es la gran melancolía, la gran enfermedad y la psicosis maníaco-depresiva. Y en cambio las consultas de ahora están llenas de esos deprimidos. Porque todos quieren un tratamiento inmediato. Entonces naturalmente el deseo pues se rompe porque la sociedad no te permite, porque además, aparte de digamos que las depresiones es un poco por el conflicto neurótico de uno. Pues, si yo tengo unos grandes ideales y no los cumplo, pues me hago un lío en el interior de mi cabeza, una cosa muy freudiana, y me puede salir una fobia, o me sale un eczema, o mañana tengo una úlcera. Pero luego hay muchísima gente que con la relación del tiempo es que se queda sin deseo porque se agota. O sea, no porque tenga un conflicto, sino porque si está en paro, los hijos están estudiando, en la empresa cada vez le pagan menos o le han echado o le van a echar. Tiene 50 años y nadie le recoge para tener un trabajo y la ayuda social le van a dar 400 euros, que ya se los gasta en el alquiler de la casa, pues entonces naturalmente esa persona se deprime, pero se deprime no porque sea una persona conflictiva, sino sencillamente porque se le agota el deseo. No tiene tiempo, no tiene temporalidad, queda reducido a un presente, que es el presente de la impotencia y de la carencia. Entonces ante eso se viene abajo. Todavía hay un grado peor, que es que si no comes no te deprimes, porque el hambre te saca adelante, claro, te saca adelante de la depresión, te hunde de otra manera. Hemos hablado bastante sobre la melancolía como sentimiento individual de las personas, bastante definido, pero también se podría, que es un poco el hilo de la discusión esta que tenemos aquí, la melancolía como estado de una sociedad en general, de una época determinada, que además transmite a las personas y que las vuelve además melancólicas. ¿En ese estilo se está trabajando en psiquiatría o algo así? No, la psiquiatría ahora es científica y la ciencia está reñida por la historia. La historia de la psiquiatría se ha dejado de estudiar.
estudiaba Mauricio, que está aquí haciendo una colección de libros de historia de la psiquiatría, pero interesa, al psiquiatra o al psicólogo le interesa como, digamos, un revestimiento cultural, que siempre queda bien, pero en absoluto para su práctica. La psiquiatría de ahora, tú le hablas de historia a los miles de ahora y a los residentes que están ahora y se marchan. No les interesa la investigación nueva, que se va a descubrir, porque les dicen que se va a descubrir una cosa contra la esquizofrenia, no se puede descubrir nada. Porque en sí mismo es la huida de la ciencia. Es una persona que huye de ese razonamiento. Él va a huir mucho más deprisa de que cualquier medicamento nuevo que aparezca. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues la historia lo que nos indica es que la melancolía viene y la locura viene desde muy antiguo y que efectivamente ha habido épocas como la que se representa aquí en la exposición, porque son épocas donde digamos que culturalmente, porque es muy difícil conocer personalmente y psicológicamente cómo era aquel mundo. Fíjate que si nosotros nos guiáramos ahora por el número de deprimidos que van a las consultas, diríamos que esta sociedad es una sociedad deprimida por excelencia. Y no lo podéis decir desde el punto de vista descriptivo fenomenológico porque somos de una sociedad hiperactiva. Ahora, la hiperactividad no es una defensa contra la melancolía. Ustedes dirían sí. ¿Qué es un enfermo maníaco que no para? Que no para de tener actividades, que no se consigue ni que duerma. Nosotros muchas veces decimos, no es lo contrario de la melancolía, sino que es el melancólico que está más grave. Tan grave que se tiene que poner, en vez de quedarse en la cama, se pone a actuar de una manera desesperada. Dice, pero no es que esté alegre, es que está agitado, está desesperado. Entonces es muy difícil, desde el punto de vista cultural es más fácil, efectivamente. Yo creo que hay épocas clarísimamente y sociedades y culturas donde de repente la melancolía emerge como una fuerza expresiva y como un denominador comúnmente a trabajar y presente en cantidad de manifestaciones artísticas o literarias. Desde el punto de vista de qué es lo que sucedía a las personas a las que claro, la historia hasta muy recientemente es una historia de las clases altas, de las clases elevadas. ¿Qué es lo que sucedía en la calle? Pues es lo que es muy difícil de comprender, pero desde el punto de vista cultural pues es evidente. La exposición de aquí pues es un ejemplo. Así pues, dice usted que los psiquiatras ahora son científicos. Supongo que antes de empezar con tratamientos psiquiátricos procurarán comprobar que sus enfermos están sanos en otros aspectos. Bueno, pero hombre, no. Yo creo que la crítica a la psiquiatría yo prefiero hacerla delante de los psiquiatras, porque me parece que crea menos confusión, ¿no? Y es donde digamos que hay que enfrentarse un poco a una corriente, a una cultura. Es muy difícil ponerse en el lugar de la psiquiatría desde fuera, porque está como llena como de matices, ¿no? ¿No cree usted que ese puede ser un defecto de los psiquiatras y del resto de los médicos, considerar al que tienen enfrente como alguien inferior, incapaz de seguir sus razonamientos? Hombre, de los médicos ahora se dice que no tocan, que no hablan y que están mirando continuamente el ordenador y los aparatos. Ahora, es cierto que si yo tengo un problema del corazón, mira, y me lo ven y me lo arreglan con rigor científico, pues mira, si no me habla, yo puedo decir, mira, este es un imbécil redomado, pero voy a hacer exactamente lo que me dice este, porque sé que este es el que sabe de este asunto. Y si me va a poner un marcapasos, le digo, mira, pues desgraciadamente quiero que me le ponga este, que sé que es el que mejor los pone, pero que es insoportable. Digo, bueno, pues que... Ahí hay un problema, que puede haber una cierta cantidad de gente en una sociedad que, bueno, que tenga una estructura mental de ese tipo, pero también puede haber gente con otras estructuras mentales, que es lo que pasa muchas veces con los problemas psiquiátricos, estructuras mentales no completamente adaptadas a la generalidad, o que no se quieren adaptar, o que son incapaces. Pero vamos a ver, eso de que los médicos, o cualquier otra persona, o cualquier otro técnico, pues cualquier otro técnico le puedes preguntar lo que te dé la gana si quieres, y si no estás conforme, etc. Pero resulta que los psiquiatras y los médicos, pues efectivamente, no les gusta ni escuchar, ni
atender a cosas que el paciente necesita explicación lógica. Por ejemplo, a mí me encanta la lógica. No existe. Y luego, generalmente, lo que suele ocurrir con pacientes que no encajan es que acaban en psiquiatra. Y usted que son científicos los psiquiatras. Hombre, es una manera de decir en general. Hay gente que escucha formidablemente. Yo he conocido a un psiquiatra, bueno, sí que puede haber algún psiquiatra magnífico, generalmente el que escucha, tiene lógica y cura muy fácilmente. Totalmente. O sea que... La psiquiatría es muy fácil porque el 80% se mejora con sentido del humor y con amabilidad. Y un poquito de ternura y ya está. Hay un grave problema en el científico de los psiquiatras que dicen. Eso se lo digo yo. Ojalá fueran científicos los psiquiatras. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero he tenido algunos contactos con la melancolía, con gente un poco melancólica, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención leer hace poco que me parece que en la Divina Comedia Dante coloca a los melancólicos como melancólicos y airados, ¿no? Airados. Muchas veces al melancólico al principio no se le nota una especie de profundo cabreo, ¿no? Pero eso tiene que ver algo a lo mejor con eso que dice usted de la deuda originaria, de cómo ha resuelto el melancólico, ¿no? Me ha parecido entender. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que el melancólico es un tío profundamente cabreado, aunque no se le note? Bueno, porque a mí yo tengo hace poco un contacto muy permanente en un pueblo con un auténtico, yo creo que un auténtico melancólico, ¿no? Y de veces me parece un tío muy amable, muy agradable y muy simpático, pero de vez en cuando se nota eso que ha dicho usted, de la cosa terrible, ¿no? Es como un papel secante y luego expande como si fuera un calamar, una especie de cosa negra alrededor de todo, que lo anula y tú le dices, oye, he visto una película, he visto no sé qué. Esto no sirve para nada, esto no me interesa, esto no sé qué. Pero yo creo que en el fondo está cabreado el tío con algo. Pero claro, es imposible preguntarse, porque me da la impresión de que el melancólico no le interesa que le hagan unas preguntas, entrar en el método dialéctico y tal, y analizar y tal. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo ha resuelto el melancólico? ¿Será que ha resuelto algo mal con su mamá o algo así? Había dos términos un poco en la cultura latina que era el furor y la melancolía. Y en cierto modo están muy próximos. Y cuando decíamos antes que un maníaco es un hombre que se puede poner muy furibundo y es primo hermano, si no el mismo melancólico, pero con la otra cara de la melancolía. Esto que comentabas, pues efectivamente hay de todo, pero naturalmente muchos melancólicos esa circunstancia conlleva un resentimiento muy profundo, y ese resentimiento surge en cualquier circunstancia. Surge en cualquier circunstancia porque o le han pagado mal y no le han prestado lo suficiente, o él no ha sabido devolver esa deuda. Pero en cualquier caso siempre a través de experiencias muy infantiles, no sé si la mamá o no la mamá, pero de momento es muy de la infancia, que es un poco donde se juega todo el carácter de cada uno. El problema que tenemos es que cuando nos ponemos a reflexionar sobre nosotros mismos ya estamos cuajados, ya estamos cristalizados, ya estamos hechos. Y nos tenemos que arreglar con lo que tenemos y a ver cómo sacar una mejor solución de cada uno. Pero claro, no hay manera de dar para atrás y rebobinar, porque viviste, lo has vivido y muchas veces pues te ha dejado ya marcado para siempre. Te dicen, es que este es así. Ahora, ¿cómo se hizo ese así? Pues siempre es una gran duda. Ahora, el sentimiento está vinculado siempre a esa negrura de la melancolía, a ese pulpo, a esa tinta que dices que se extiende y que lo contamina todo. Pero se queja de que contamina todo, pero si le miras es que lo está contaminando, de verdad. Los que se quedan en la cama, los tumbados, eso es una figura que había en Castilla sobre todo, en los mineros, el padre de familia que después de la mina se metía en la cama y no se volvía a levantar en años. Igual era, Hombre,
esto que llaman la crinofilia, el gusto de meterse en la cama y no levantarse, pues es otro aspecto de la melancolía. De la melancolía, ¿no? O sea, hay personas que no vayan a la consulta, que si está melancólico, está con una tristeza muy profunda, pues el mayor problema es que no hay quien lo levante. Porque ¿para qué se va a levantar? Claro. Yo lo he sufrido eso. Si no tiene ningún deseo que le ponga en marcha. Sí, sí. Y muchas veces se dice, pues ponme tu parte. Pues, si no tengo parte. Si estoy enfermo, porque no tengo parte. Pero siempre es el deseo que se queda atrofiado. Una persona activa es una persona con muchos intereses, muchas ilusiones y muchos proyectos. A lo mejor te pasas de proyectos, pero no del otro lado también te pasas y te quedas parado. Sí. Delantero escribió un artículo en El País sobre los tumbados, precioso, contando toda la historia, que bueno, que ha habido un mogollón, o sea, de las familias y todo eso, ¿no? ¿Qué autor ha dicho, perdón? Landero. Sí. Pues, Perdón, solamente quería advertir porque hay alguna confusión con los días de las conferencias. El programa válido es este programa un poco grande que han recibido porque ha habido alteraciones mientras se ha ido confeccionando, pero es